¿Qué tal? En esta ocasión vamos a hablar sobre el libro que se puede ver en esta imagen. Se llama Juventudes Mexicanas, Participación, Intervención y Perspectiva de los Jóvenes en Distintos Entornos y está coordinado por la doctora Erika Cecilia Montoya Zavala y la doctora Marta Cecilia Herrera García. Bueno, no vamos a hacer una reseña de todo el libro, sino en particular del capítulo donde nos invitaron a formar parte a su servidor, Enrique Iván Noriega Carrasco, y a la doctora Evelia de Jesús Izabal de la Garza. Este trabajo fue publicado apenas en 2022, el año pasado, y bueno, a pesar de que existen algunas otras publicaciones, decido empezar por esta porque tiene pues un significado especial, ya que es de las primeras colaboraciones que tengo con la doctora Izabal, después de, claro, el trabajo de tesis que me hace doctor, y eso se podrán dar cuenta si adquieren el libro o lo revisan de alguna manera. Al final pues viene todavía como candidato a doctor, ¿no? Pero el trabajo sigue siendo de calidad, estuvo muy revisado y por ello pues decidí hacer este pequeño especie de resumen o abstract. Entonces vamos a empezar, como pueden ver, donde está el número 2. El capítulo se llama La participación política en redes sociales de la juventud sinaloense y empezamos ubicando entonces con las redes sociales y la vida pública, donde la vida pública es todo lo que impacta en precisamente las personas que viven en una comunidad y las personas que se encargan de solucionar o ver la mejor manera de llevar a cabo esas situaciones. O sea, estos que conocemos como la parte gubernamental, ya sea ayuntamientos, ya sea entidades estatales o bien federales. Bueno, todos ellos tienen sus portales, seguramente los han ubicado, en las plataformas de redes sociales, llámese Facebook, llámese Twitter, llámese Instagram, inclusive YouTube, ustedes menciónenlas. Entonces las instituciones gubernamentales, los partidos políticos, los mismos funcionarios pueden promover información, ofrecer inclusive estas como medios de contacto y sobre todo muchas de ellas dan usos publicitarios cuando estamos en campaña, es más notorio que nunca. Bueno, estos fenómenos no ocurren nada más en México, de hecho, por este fenómeno mundial es porque surge esta investigación desde hace ya algunos años. Y bueno, por parte institucional es lo que acabamos de ver en esa perspectiva. Sin embargo, también existen los famosos movimientos sociales que se originan primavera árabe, pero si nos ubicamos en México, dos de los más representativos han sido el movimiento estudiantil de 2012, que es el Yo Soy 132, y bueno, en 2014 la lamentable pérdida o la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Bueno, sin entrar mucho a detalle, la intención es tomar como punto de partida estos, entre otros movimientos, para indicar que han sido llevados a cabo por jóvenes estudiantes, sobre todo en la zona centro del país, que tienen indicadores de ser más participativos en la parte política, o sea, en la vida pública. Pero Sinaloa, ¿por qué valdría la pena investigarlo? Bueno, resulta que aunque no tenga la media de participación, por lo menos en las medidas federales intermedias cuando hablamos de votaciones, pues se encuentra en la parte tecnológica un poquito elevada. Aquí entonces puede parecer un panorama bajo, un panorama algo triste, que la participación sea baja, ¿no? Inclusive si nos ubicamos en el grupo de edades de los jóvenes, los jóvenes van a partir de los 15 años de acuerdo a los datos de la ONU, pero se toman aquí en cuenta estos 20-29 años porque son el grupo de edad menos participativo a nivel nacional. Sin embargo, en Sinaloa no es la excepción. Hay baja participación a nivel general y todavía es más baja cuando estamos tomando el grupo entre dichas edades. Si lo pueden notar, los 18, 19 años no están tan incluidos, ya que se dice que en ese furor o esa emoción de tener la primera credencial de lector, sí incide en esa participación. Sin embargo,
son, digamos, esos primeros años la excepción a como pueden ver el resto de casi 10, los otros 9, donde disminuye notablemente. Ahora, si nos vamos a la parte tecnológica, donde entran las plataformas como son las redes sociales y las aplicaciones, bueno, normalmente se atribuye al uso de Internet. Nótese que en la primera parte de arriba se habla de cifras de 2018. No es porque estemos tan desfasados en esos censos que realiza el INEGI, sino que hicimos un corte, ese corte que los datos se recabaron en 2019 eran los indicadores que se tenían para ese momento. Sin embargo, en la parte de abajo complemento con datos actualizados para ver que el panorama no ha, bueno, ha cambiado, pero ha cambiado para hacer más notorio todavía la problemática de la investigación. Es decir, antes teníamos el 73% de la población, estamos hablando de 2018, con acceso a Internet. Ahora para 2021, que son los últimos datos que tiene disponible el INEGI, esa cifra nos muestra 88.6%, es decir, 15 puntos porcentuales más. Y si bien antes nos decía que el 79% de las personas que se conectan a Internet lo usaban para las redes sociales, ahora nos dicen que es el 93.5%. O sea, menos de 1 de cada 10 no la usa. Y bueno, entre todos estos internautas o usuarios de Internet, una tercera parte se ha mantenido entre los 12 y 24 años, que es el público que, aunque no es su totalidad, nos interesa en esta investigación y por eso reincide en esas dos cantidades que vemos, tanto en la parte superior como en la inferior. Entonces, hemos visto que la participación cuando se habla de la política y los asuntos públicos, pues no es muy elevada. Sin embargo, el acceso a estas plataformas y a eso que se le atribuye un mayor involucramiento para esos movimientos sociales está inversamente proporcionado, por decirlo de una manera. Por lo tanto, la pregunta de investigación pareciera estar contestada con no se relacionan o tienen una relación negativa. Sin embargo, no podemos solamente asegurarlo así sin evidencias. Entonces, la pregunta de investigación es, ¿este uso de las redes sociales entre los jóvenes realmente se relaciona con la participación política cuando estamos hablando de la entidad federativa en Sinaloa o el estado de Sinaloa? Bueno, para ello se llevó una investigación a partir de una encuesta que se hizo en línea a partir de la plataforma de Facebook. ¿Por qué Facebook? Bueno, la Asociación de Internet nos daba una pista en esos años bueno, hasta incluso 2021 nos dice que Facebook es la red social más utilizada. No viene un corte preciso entre las edades, pero es un indicador entonces como punto de partida y de ahí que se toman finales de septiembre, principios de diciembre para realizar dicha encuesta con la población objetivo de jóvenes de 15 y 24 años, que como les dije hace un momento son los considerados por la Organización de las Naciones Unidas como la juventud. Bueno, también consideramos no todos los municipios del estado, sino Ahome, Culiacán y Mazatlán, que son las entidades donde se concentra la mayor población. Y esta investigación fue de tipo cuantitativo. Las preguntas o los ítems utilizan una escala de Likert donde no existe un punto medio. Es decir, no tenemos un no sé, sino probablemente me inclino un poquito por lo menos a lo positivo o un poquito por lo menos a lo negativo, ¿no? O sea, no puntos neutrales. Y bueno, este es un resumen, por lo tanto me salto inmediatamente los resultados. Se confirma que la participación política entonces es baja en la población. El uso de las redes sociales, que en este caso representan a través de Facebook, es medio, no se considera como que algo demasiado utilizado, sino algo, digamos, como la misma palabra nos dice, medio, por lo tanto, positivo, pero tampoco es un abuso. Y el capital social, que es otra variable que no se menciona todavía en la introducción, pero dado que el Internet es un fenómeno altamente social, formación de comunidades virtuales, pues se toma en cuenta como estos lazos que tienen las personas a través de estos medios que son digitales. Entonces, se considera y resulta también como el uso de Facebook
un punto medio e inclusive un poquito mayor. Nótese que el capital social no necesariamente estamos hablando del uso de las plataformas. El capital social existe aún en las uniones de forma física entre las personas, ¿no? Sin embargo, si profundizan o ven el capítulo, notarán que sí los están dividiendo en dos dimensiones, tanto el capital social como la participación política. Y aquí tenemos entonces de manera muy general. A mí me gusta mostrarlo en este tipo de diagramas donde vemos las correlaciones o cómo se relacionan estos conceptos, donde quienes no han visto algunos otros papers o artículos científicos donde se habla de la parte estadística, entre más asteriscos tiene el número, es menor el margen de error o es más preciso. Así de manera muy breve, vemos que la intensidad de uso de Facebook sí que se relaciona con la participación política, pero nótese la dimensión online, lo que se lleva a cabo entonces en estas plataformas digitales. Pero la más fuerte también es lo que sucede con participación política en línea y fuera de línea u offline. Al lado derecho vemos el capital social también dividido entre online y offline. Bueno, aquí también tenemos si se fijan, un punto 47 con tres asteriscos en la parte superior. Es el mismo concepto, pero también como la participación política, lo que acontece dentro y fuera de línea, o sea, en Internet y fuera de Internet. Entonces existen aquí algunas rutas alternas para llegar a la esquina inferior izquierda, que es la participación política offline. Llámese de otra manera, estas congregaciones donde la gente va y muestra alguna inquietud sobre lo que acontece en la vida pública, ya sea manifestaciones, ya sea ejercer sus opiniones a través de un voto, entre otros mecanismos que el artículo, bueno, capítulo en este caso, detalla a más profundidad. Lo que entonces nos está diciendo aquí, vamos a concluir rápidamente, es que sí existe una influencia directa como indirecta del uso de esta plataforma. Facebook entonces como red social sí puede llevar a participar en lo político. No estamos hablando de ser candidato, no estamos hablando de otras cosas como afiliarse a un partido necesariamente, sino distintas actividades que involucran esos apartados. Entonces, ¿cómo se facilita aún más? A través de esta otra variable que mencionábamos como el capital social. Eso entonces nos lleva a contestar la pregunta que nos hacíamos originalmente. Este segmento, los jóvenes en Sinaloa, sí participan de ser entonces acercados a los temas que pueden interesarles, donde esos temas pueden ser tomar parte de lo que interesa a esa comunidad, llámese esa colonia, llámese ese municipio, donde están sucediendo cosas y tienen un interés por resolverlo. O sea, en otras palabras, no existe una apatía política como lo mencionan algunos autores, solamente hay nuevas formas de reflejar dichas actividades. No todo entonces ocurre en la parte física o en la parte presencial, sino también en esos ámbitos que como pudimos ver, voy a regresarme un poquito, están muy directamente relacionados estas actividades en línea como las que son de forma física o fuera de línea. Entonces, espero se haya aclarado un poco de lo que va este capítulo del libro y pues me despido por lo pronto, ya después presentaré algunos de los otros trabajos que hemos realizado. Gracias por estar aquí escuchando y nos vemos a la próxima. Bye.